Hola y bienvenidos a todos de nuevo a la iconografía Mola. En un día en el que he decidido junto con Pigasus ir acabando ya con la primera generación de dioses olímpicos, de los que nos quedan dos por hablar, mejor dicho, en este caso diosas, porque son chicas las que nos faltan. Hoy os voy a hablar de la diosa Hestia para los griegos y Vesta para los romanos en su asimilación como personaje mitológico. Y aunque probablemente desde el punto de vista iconográfico sea uno de los personajes mitológicos que menos se representan, por otra parte, y en relación con su historia y con las leyendas que derivan de la misma, sí que se desarrolla mucha iconografía. Así que, pues de todas estas cosas vamos a hablar hoy. Como veis, incluso en honor a ella, Pigasus se ha encendido el fuego de su hogar, porque ya os adelanto, haciéndoos un pequeño spoiler, que esta es una de las cuestiones fundamentales que representa nuestro personaje de hoy, la diosa Vesta, el fuego del hogar como elemento de calor, como elemento en torno al cual se desarrolla la familia y la vida con carácter íntimo. Y en relación con todos estos aspectos. Vamos a ver en primera instancia qué representa esta diosa y qué supone esta diosa dentro del mundo de la mitología clásica en la antigüedad. Bueno, en el ámbito griego ya existe bajo el nombre de Vesta, pero realmente cuando es importante la diosa o cuando se convierte en una diosa verdaderamente significativa es en el mundo romano, precisamente por lo que representa. En el mundo romano la diosa Vesta tenía muchísimo culto y además la diosa Vesta va a jugar un papel protagonista significativo. ¿Esto a qué es debido? A que es la protectora del hogar, a que representa ese fuego del que hace unos segundos os acabo de hablar y al que a su vez, haciéndose extensible todo lo que con el hogar tiene que ver, también alude de alguna manera a la fidelidad como cuestión fundamental dentro del matrimonio, que a fin de cuentas es el que, entre comillas, y sobre todo de forma única y exclusiva, en la antigüedad podía formar un hogar. Dentro de los dioses principales es la primera en nacer, la primera a la que se zampa a su padre y por tanto la última a la que vomita, porque esto es una cuestión de lógica aplastante, literal, dado que sería la última que está metida y espachurrada por todos sus hermanos en la panza de su padre Saturno, cuando los devora a todos menos a Zeus. La verdad es que esto no es significativamente trascendente para de lo que vamos a hablar hoy, pero por curiosidad que lo sepáis. Dentro de lo que son sus hermanos, es la única que por decisión propia, algo que viene influenciado por otras cuestiones, según algunas versiones mitológicas, es virgen. Ni mucho menos dentro del panteón olímpico es la única diosa virgen, pero sí dentro de la primera generación de dioses. Una diosa que decide serlo, según la mayor parte de las versiones, porque por su amor surge una disputa entre su hermano Poseidón o Neptuno y el dios Apolo. Y dado el conflicto que generan ambos a la hora de enfrentarse por Hestia o Vesta, ella lo que decide es ser eternamente virgen, así no se crea ningún problema mayor y de esta manera se soluciona la cuestión relacionada con ella. Al decidir, por tanto, la diosa Hestia o Vesta ser virgen, este aspecto va a jugar un papel fundamental en los aspectos que directamente, de forma más importante, se relacionan con ella, como es el caso de, por decirlo de alguna manera, su orden religiosa y las sacerdotisas que van a formar parte de la misma. De hecho, y para que veáis la importancia que en la antigüedad tenía la diosa Vesta y especialmente en relación con el mundo romano, ella es seguramente el único personaje femenino de carácter divino
de carácter religioso que recibe un trato como los dioses varones, como los dioses masculinos. Por tanto, esto demuestra hasta qué punto es un personaje significativo dentro de la mitología del mundo clásico antiguo. Aparte de estas cuestiones relacionadas con la diosa, otras importantes y que también son o merecen la pena ser tenidas en cuenta son los espacios relacionados con la misma. Siendo una deidad a la que se venera mucho además en el hogar, pero que además juega un papel fundamental dentro del mundo de las deidades clásicas antiguas, tendrá que tener un espacio específico en el que se lleven a cabo estos actos. Pues bien, son templos que además seguramente a todos os suenen mucho porque presentan unas características lo suficientemente específicas como para que a uno al verlos no se le olviden. Los templos dedicados a la diosa Hestia o Vesta son templos circulares, templos rodeados por columnas con un habitáculo interno en cuya parte central hay un espacio rehundido, si habéis entrado a alguno lo habréis visto, destinado a la disposición de un hogar justo en ese sitio concreto. ¿Por qué? Pues precisamente en alusión a ese carácter protector de ese aspecto que tiene la diosa y en alusión a ese fuego eterno del que yo os he hablado al principio y que hay que salvaguardar, de manera que en algún sitio hay que ponerlo y además en algún sitio tiene que estar protegido. Y en los templos pues se hace de esta forma. En el caso de su devoción, por decirlo de alguna manera, familiar, se le hacían las ofrendas y los romanos se dirigían a ella con lamparillas de aceite, cosa que es muy asequible, muy fácil de conseguir, muy práctica, muy útil y muy sencilla dentro del mundo del hogar. Vista así, más o menos, a la diosa Vesta como personaje, a la que si veis representada iconográficamente, dado su carácter virginal y su vida dedicada única y exclusivamente al mundo de la protección, de la familia, del hogar, del fuego, etc., ¿cómo os la vais a encontrar? Pues suele ir como las mujeres maduras, con la cabeza cubierta por la pala, por el velo romano. En teoría debería llevar el pelo corto, pero es que no se lo vais a ver porque está debajo del velo y eso es bastante complicado, pero me imagino que asociando con algo actual serán las monjas lo que más os recuerden esta cuestión, aunque la verdad es que el significado no es estrictamente el mismo de unas con respecto a la otra y con una túnica larga. También suele aparecer relacionada en otras ocasiones con quienes son sus sacerdotisas, las vestales, algo de lo que todavía no he hablado, pero de lo que inmediatamente voy a tratar. ¿Por qué? Porque estas sí que suelen sonarnos más, pues porque aparecen en distintos escritos y sobre todo porque hay una de ellas, Rea Silvia, que a todos nos suena y mucho porque es seguramente la vestal más importante, dado que fue la madre de Rómulo y Remo, según la leyenda. ¿Quiénes son las vestales? Bueno, las vestales son, como su propio nombre indica, y dentro del culto romano, las sacerdotisas dedicadas a la diosa Vesta, venían de familias bien y las vestales ingresaban como tal siendo niñas en el templo entre los 6 y los 10 años, normalmente a los 10, y tenían que desde ese momento obligatoriamente dedicarse a la diosa durante 30 años. Luego ya podían hacer lo que quisieran con sus vidas, pero es que con una señora con 40 en el mundo clásico antiguo, pues ya tenía la cosa bastante complicada si quería hacer algo más allá que dedicarse a la diosa, de manera que la mayor parte de las vestales acababan quedándose en el templo y acababan llevando una vida similar a la que habían desarrollado a lo largo de toda su existencia. Los primeros 10 años las educaban para ser sacerdotisas, los 10 años centrales como tal eran sacerdotisas y los 10 últimos años los dedicaban a instruir
a otras vestales. Por tanto, estaban muy entretenidas a lo largo de toda esta existencia, gozaban de una serie de privilegios bastante importantes, siendo mujeres en el mundo clásico antiguo, pero también a su vez, si se salían del tiesto, pues los castigos de los que eran objeto eran significativos. Los castigos venían dados por múltiples cosas que podían hacer o les podían ocurrir a estas sacerdotisas, desde que se les apagase el fuego del templo, horror y error fatal, pero bueno, dentro de lo malo no era lo peor, hasta perder la virginidad. Recordad que la diosa elige ser virgen eternamente, por tanto ellas, a imitación de a quien representa, también deberán serlo. Esto es lo peor que le podría ocurrir a una vestal, y el castigo era terrible, terrorífico, fatal, porque la condena era la de ser enterradas vivas, así que os podéis imaginar que la cosa buena no era. No solía ocurrir, de hecho parece ser que históricamente no se computan como más de 20 castigos de 20 sacerdotisas vestales, que por cierto no eran muchas o no solían ser muchas, y de hecho empezaron siendo muy pocas, dedicadas a las diosas. Empezaron por 2 y luego fue paulatinamente aumentando el número, pero si se daba esta situación se llevaba a cabo la práctica del enterramiento en vida. ¿A quién le pasa esto? Pues a la vestal más conocida que yo o de la que yo os acabo de hablar hace unos momentos, que es Rea Silvia. Rea Silvia nos resulta familiar a todos por ser la madre de Rómulo y Remo, que esto sí, que sí, con la loba, y si habéis ido alguna vez a Roma o habéis pasado por Italia, os tiene que ser conocida, porque si no os habéis llevado el imán con la loba, habéis visto a la loba en los museos capitolinos, o os han puesto una pizza con forma de loba con Rómulo y Remo debajo, no habéis estado allí. Es imposible que no la hayáis visto alguna vez en vuestras vidas. Bueno, Rea Silvia era descendiente de Eneas, quien tras volver de la guerra de Troya junto con su hijo Ascanio, este segundo funda la ciudad de Alba Longa. Bien, cuando reinaba Numitor, este es apartado del poder por su hermano Amulio. Aquí me imagino que ya os he liado mogollón. El caso de esto es que ello provoca que Rea Silvia, según algunas versiones hijas de Amulio y según otras versiones hijas de Numitor, sea condenada o obligada a convertirse en sacerdotisa vestal. ¿Por qué? Porque esto supone que no va a tener descendencia y esto no va a generar ningún problema en cuanto a la asunción de poder por parte de Amulio. Pero ¿qué pasa? Que como siempre en el mundo de la mitología los dioses se cruzan. Va Marte y se enamora de ella, y va Marte y en un sueño la deja embarazada. Error fatal para una sacerdotisa vestal. No le pudo hacer peor favor. ¿Qué pasa? Que evidentemente esto provoca o desencadena todo aquello de lo que yo he hablado hace unos momentos en relación con los castigos de las sacerdotisas vestales, y cuando Rea Silvia da a luz a quienes son sus hijos Rómulo y Remo, se la entierra viva y se ordena el asesinato de los niños. El caso es que los niños, por diferentes versiones o distintas vías, desde la intervención de Marte hasta la propia intervención del río Tíber, finalmente son rescatados de su muerte, incluso por el propio dios o por el propio río Tíber, que se casará con ella, la protagonista Rea Silvia. Pero lo que a nosotros nos importa es lo que va a pasar con los bebés. A los bebés se los entregan a una loba conocida como Luperca, y ésta se encargará de criarlos hasta que crezcan. En esta historia se entrecruza otro personaje del que alguna vez habréis oído hablar, de Laca Laurentia. ¿Quién es esta señora? Laurentia se supone que era la esposa, según algunas otras narraciones mitológicas, de un pastor Faustulo que era prostituta. Y aquí viene el problema. ¿Por qué dos versiones en cuanto a la crianza de Rómulo y Remo? Pues dos versiones porque se habla de una loba en una y de Laurentia, prostituta, en otras.
pero para los romanos loba y prostituta se podía decir igual. El término lupa alude a las dos circunstancias, con lo cual de manera indistinta podrían ser la una o la otra, o realmente el que a Laurentia se la llamase lupa dio lugar a que surgiese el mito de la loba. En cualquiera de los casos, ¿qué pasa con los niños? Los niños llegan a crecer y entonces Rómulo matará a Remo. ¿A qué os suena? Como con Caín y Abel. Siempre hay uno que se quita del medio a otro y la acaba liando muy gorda. ¿Y por qué Rómulo mata a Remo? Bueno, pues porque de alguna manera había que solucionar el tema del origen de Roma como pueblo, y esto se justifica mitológicamente, y con ello ya acabamos, porque nos hemos ido de la diosa Hestia a Rómulo y Remo en todo el capítulo de una forma ya bastante extensa, de la siguiente manera. Necesitaban una señal para saber dónde fundar la ciudad, y uno era más proclive a fundarla, en el caso de Rómulo, en el Palatino, y Remo más proclive a fundarla en el Aventino. El caso es que cuando se despiertan por la mañana, de repente Rómulo ve que sobre la colina del Palatino pasan 12 buitres y Remo ve que sobre la del Aventino pasan 6. Como Rómulo ve 12, pues da por hecho que ha ganado él, porque eso es una burrada de buitres, y hombre, tanto buitre pasando por ahí de forma casual no podía ser. El caso es que cerca lo que es el perímetro del Palatino con un arado delimitando lo que va a empezar a ser el surgimiento de una ciudad. Y cuando llega Remo a contarle que él ha visto 6 y que seguramente ha ganado, y que el otro ya ha empezado con la obra, se mosquea. Se supone que era un territorio ya marcado y delimitado que no podía superar Remo, pero lo supera, y entonces Rómulo se lo carga. Y así, pues solucionado todo, él va a ser el primer rey de los romanos, el crecimiento tendrá lugar a partir de su territorio, y hoy en día, gracias a esta situación, que en el fondo deriva de la diosa Vesta, aparte de Eneas, existe la ciudad de Roma y por tanto y por extensión todo el mundo del Imperio Romano. Así que ya veis, la diosa Hestia o Vesta puede ser que desde el punto de vista mitológico sea uno de los personajes menos conocidos, pero hay muchos de los aspectos que se relacionan con la misma que sí son importantes y que además desde el punto de vista iconográfico vais a ver muchas veces representados, como son Rómulo y Remo, con la loba Capitolina, como es incluso la propia Aca Laurentia amamantando a los niños, o ya desde el punto de vista arquitectónico y no iconográfico, los templos circulares de los que tantos restos quedan en diferentes puntos que formaron parte en su día del mundo del Imperio Romano. Llegados a este punto, pues ya nuestro fuego del hogar, parezco mocedades, nuestra novia de Pigasus y Pigasus nos despedimos y os emplazamos para el próximo capítulo. Muchas gracias.